Ese sistema, ese sistema de comunicación a distancia sería el sistema endocrino, que requiere receptores específicos. Y teníamos también un sistema que es de comunicación más directa, por contacto, que es el sistema nervioso. Ojo que en los dos casos estoy haciendo una simplificación, yo también se lo dije en su momento, estoy simplificando al máximo, porque el sistema nervioso también funciona con receptores, también funciona con unos mensajeros químicos, lo que pasa es que van a muy corta distancia. Entonces, esa diferencia hay que hacerla, vamos a profundizar en esa diferencia cuando hablemos del sistema nervioso. Desconozco si vamos a alcanzar, o sea, bueno, en segundo medio no se habla del sistema nervioso directamente, pero en las asignaturas del próximo año, y que ustedes tienen la suerte que vienen estos electivos, probablemente sí tengamos un electivo para hablar un poco más de salud humana, de sistema y otras cosas. Luego de eso, luego de hacer este alcance, hablamos de las hormonas como sistema entonces de integración, y vimos dos cosas muy importantes, que fue lo último que habíamos visto, que era la forma en cómo las hormonas pueden regular su funcionamiento. Acá, para recordar un poco ese asunto, hablamos que el sistema endocrino era un sistema de integración y que las hormonas iban a tener dos tipos de retroalimentación, que en el fondo es la forma en cómo las hormonas determinan si se siguen produciendo o no, y había una retroalimentación positiva que tendía a mantener un fenómeno. Fue el caso que hablamos de la guagua en el momento del parto, que el estrés hace que el útero se contraiga, eso genera estrés en la guagua, en el feto, ¿no? Y el feto envía unos marcadores hacia la madre que hacen que se produzca aún más de esta hormona que lo comprime, la oxitocina, hasta que termina saliendo el feto. Y los otros casos se llaman retroalimentación negativa, que por si acaso, la retroalimentación negativa es la gran mayoría de los casos, en donde el hecho de que haya algo implica que se deje de producir, que es más o menos una idea que también se aplica en lo cotidiano, ¿ya? Que vamos a ir profundizando de todos modos, pero básicamente esa idea dice lo siguiente, que si tienes una estructura A que estimula a una estructura B, bueno, esa estructura B, una vez que está estimulada, inhibe a la estructura A. Es como cuando te llaman, ¿ya? Si alguien te está llamando y te dice, Juanito, 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 bueno, Juanito responde, ¿qué? Bueno, la persona que está llamando a Juanito se da cuenta que Juanito escuchó y ya no le sigue gritando. Es más o menos el mismo principio en este caso. ¿Ya? El otro es como cuando juegas con tu hermano chico, que tú gritas, el otro grita más, y gritan más, y gritan más, y gritan más, y gritan más, y se genera una pelea de gritos. Ese vendría a ser el primer caso. Este segundo caso, un buen ejemplo, una buena analogía sería esta. Cuando tú llamas a Juanito y Juanito te responde que ya te escuchó, entonces tú ya no lo sigues llamando. Eso vendría a ser retroalimentación negativa, ¿ya? Ahora, esto está en la base para entender cómo funciona el sistema endocrino. Sobre todo, insisto, sobre todo lo de retroalimentación negativa. Ahora que ya tenemos una noción de qué es el sistema endocrino, de para qué sirve, cómo funciona, ya, vamos a empezar a profundizar un poco más en ello. Voy a... un segundito. Para buscar un archivo que lo vamos a usar para subirlo ustedes también a... Creo que este... Claro, este es... Ya, voy a tener acá entonces también un archivo que se los voy a mandar a la plataforma para que ustedes también lo tengan. ¿Ya? Bien. Vamos entonces con una presentación del sistema endocrino. Esta presentación en parte la vieron con otro formato, pero más o menos era lo mismo. Hablamos de estos sistemas de retroalimentación, que cuando algún factor, alguna variable del organismo subía, un detector lo pesquisaba y generaba un efecto que tendía a bajar, ¿ya? Este factor. Piensen, por ejemplo, que es temperatura. Bueno, sube la temperatura, hay un centro que detecta este cambio de temperatura, genera una respuesta, usted se pone a sudar y la temperatura baja. Eso es básicamente el biofeedback, mantener ciertas variables.
¿Ya? Ahora bien, habíamos visto este caso del biofeedback positivo, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba con la lactancia materna, por ejemplo? Y el biofeedback negativo que lo vamos a ir viendo en cada momento que vayamos avanzando. Ahora, ya, sistema endocrino directamente. Nosotros tenemos dos grandes sistemas de integración. Entendamos por integración la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos al entorno en el cual estamos insertos. Eso es integración, adaptarse al ambiente en donde tú estás inserto. Estos dos grandes sistemas son el nervioso y el endocrino, que tienen respuestas, por cierto, distintas. El sistema endocrino tiende a ser de una respuesta de más largo plazo. Una respuesta, insisto, tiende a ser una respuesta más lenta y más duradera. El sistema nervioso, en cambio, tiende a ser de respuestas mucho más rápidas y de mucha más corta duración. Un ejemplo sencillo para aplicar estos dos. Si ustedes en este momento se fueran a vivir a la Antártica, una zona muy fría, tendrían primero una respuesta nerviosa. Su sistema nervioso les indicaría que hace frío, se pondrían una chaqueta, bien abrigados, probablemente empezarían a tiritar si tienen mucho frío, y esa sería una respuesta nerviosa, rápida, para ahora, instantánea. Pero si se hace permanente esa estadía en ese lugar tan frío, hay algunos cambios endocrinos. Nuestra hormona tiroideas, las produce una glándula que se llama tiroides, que está en el cuello, son hormonas que aceleran el metabolismo y tienden a regular nuestra temperatura. Por lo tanto, si nosotros estamos muchos días en la Antártica, nuestras hormonas tiroideas comienzan a aumentar su secreción y por lo tanto comenzamos a adaptarnos al frío, pero en un fenómeno de más largo tiempo. Funcionan de manera coordinada ambas, pero la naturaleza de las respuestas tiende a ser distinta. Los dos, tanto el nervioso como el endocrino, están insertos dentro de estos mecanismos de comunicación celular. Por orden de importancia, vamos a hablar ahora de la comunicación endocrina. No recuerdo si les había mostrado esta diapositiva. Estuve mirando el video recién, pero no lo recuerdo. En todo caso, es relativamente simple. Vamos a ver este asunto. Bueno, acá nos dice que tenemos una glándula endocrina, es decir, es un grupo de células con función endocrina que están produciendo hormonas, y fíjense que las hormonas que producen son distintas. Hay una hormona triangular y hay una hormona circular. Están acá establecidas también. Esta glándula produce dos tipos de hormonas. Esto no es extraño, por lo pronto. Hay muchas glándulas endocrinas que producen varios tipos de hormonas. Entonces, algunas sí solo producen un tipo de hormona, pero yo diría que la mayoría produce varios tipos de hormonas. Ahora, estas hormonas, requisito fundamental del sistema endocrino, estas hormonas se vierten al torrente circulatorio, se vierten a la sangre. Por lo tanto, podemos describir una hormona como un mensajero químico que para llegar al lugar donde debe entregar su mensaje, necesita pasar por la sangre. Si no pasa por la sangre para llegar al mensaje, entonces no es simplemente una hormona. Y es otro tipo de comunicación que vamos a conversar enseguida. Las hormonas sí o sí van a viajar por la sangre hasta que llegan a algún tejido, un tejido de lo mismo cual sea. Pero fíjense, hay tres tipos distintos, se está graficando simplemente, hay tres tipos distintos de células en este tejido. Por ejemplo, esta primera célula, la vamos a marcar ahí con el numerito 1, tiene un receptor que es compatible solo con la hormona 2. Tiene un receptor triangular, esa cosita es como una antena, es un receptor triangular. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que esta hormona es una hormona blanco para la, perdón, esta célula es una célula blanco para la hormona 2. Lo que significa en la práctica que los efectos que produce la hormona 2 serán reales en esta célula. Sin embargo, si analizamos la hormona 2, vemos que no genera activación en la célula que voy a marcar con el número 2. La célula 2
tiene este tipo de receptor, como un circuito. Mister, Dígame. disculpe que lo interrumpa, pero ya tiene corregido los controles de la semana pasada. Son automáticos. ¿Y el Hay una... desarrollo? Ah, no, esa no la he revisado. Ahí la puedo revisar. Ya, gracias. Voy a ampliar un poco acá, para que se vea un poco mejor esta zona. Ya, acá, lo que nosotros vemos, insisto, es que esta otra célula, ya le voy a poner B mejor, para que no suenen tanto los números, la célula B tiene receptores para la hormona 1. Por lo tanto, esta célula B va a responder a la hormona 1, pero es sorda para la hormona 2. Por lo tanto, no es una célula blanco para la hormona 2. Y por último, hay otro tipo de célula acá, la célula C, que tienen receptores para ambas hormonas. Por lo tanto, responde a ambas hormonas. Hay, por lo tanto, una relación entre la capacidad que tiene una célula de responder a una hormona con el tipo de receptor que cada célula tenga. Para que una célula responda a una hormona, necesita tener receptores para esa hormona. Otro tipo de comunicación acá. Fíjense que en estos casos, el mensajero químico no pasa por la sangre. Como el mensajero no pasó por la sangre, entonces no lo consideramos que sea una hormona. Esta se llama comunicación paracrina, se da entre células cercanas, y esta se llama autocrina, se da entre la misma célula. Ahora, la verdad de las cosas es que estas que están aquí también podrían ser hormonas si es que pasaran estos triangulitos a la sangre y llegaran lejos. ¿Ya? Hay algunos matices ahí que entender, pero los vamos a ir teniendo en la medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Ahora, voy a cambiar, ojo, esta es la guía que les voy a dejar en el Moodle para que la puedan leer, ¿ya? Por si acaso, la misma idea, comunicación endocrina, un tejido o una célula endocrina libera una hormona, esa hormona sale, fíjense cómo esa hormona que es un circulito va a generar una respuesta solo en esta célula que tiene ese receptor, pero en las células que están arriba no genera respuesta porque el receptor no es el compatible. Lo mismo acá. Hormona, una célula endocrina, libera y genera respuesta solamente en aquellas que tienen receptores. La comunicación paracrina, aquí está, se da entre células cercanas y generan una respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que las moléculas secretadas, los mensajeros, difunden localmente. No se necesita de la sangre. Y por último, la señal autocrina, que está aquí, es para la misma célula. ¿Ya? También, estas moléculas difunden localmente y gatillan una respuesta en la misma célula que las secretó. Ahora, la comunicación nerviosa no la vamos a ver nosotros, pero implica que hay un contacto entre los agentes que comunican, en este caso la neurona, se pone en contacto con la célula que responde. Sin embargo, a nivel microscópico, también hay liberación de mensajeros químicos y también hay receptores. Esos mensajeros se llaman neurotransmisores. Pero más adelante, insisto, vamos a conversar respecto de esto. Y acá hay una que es muy importante porque la vamos a tratar ahora, en un ratito más, vamos a hablar al tiro de esta. Por lo tanto, es, insisto, muy importante que la manejen. Se llama neurosecreción o señalización neuroendocrina. Este es un mix. ¿Verdad? La comunicación neuroendocrina es un puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Para representar un poco esta idea, vamos a ir nuevamente a la pizarrita. Sabemos que nosotros tenemos un órgano que está en nuestro cerebro, interior del ojo, para que vayamos para allá, entendamos un poco en qué consiste esto. Nosotros sabemos que nuestro cerebro es el que es capaz de percibir la mayor parte de los eventos, de los estímulos, de las sensaciones que llegan a nuestro
de lo que ocurre. Llega la señal visual, llega información sensitiva, llega información gustativa. Por lo tanto, el cerebro es una zona en donde hay muchísima información de nuestro entorno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, en el piso del cerebro, más o menos en esta zona, tenemos una glándula pequeñita, muy pequeñita, y arriba de esto tenemos otra estructura que en realidad no es distinguible, no es separable. Es como que forma parte del mismo cerebro y está inserta dentro del cerebro, no se puede separar. No es como que piensen en el cuesco de una palta, que tú puedes sacar fácilmente el cuesco del resto del fruto. No, sería parte de la misma pulpa de la palta en este caso. Ya no hay una especie de cuesco. Pero estas dos zonas son importantísimas. La que está arribita, en rojo, se llama hipotálamo. Y la que está bajito, en púrpura, se llama hipófisis. Estas dos son extremadamente importantes para la función endocrina. El hipotálamo produce hormonas, pero el hipotálamo forma parte del sistema nervioso. Entonces, en la práctica, lo que nosotros tenemos al hablar de hipotálamo, o lo que nosotros debemos entender, es que el hipotálamo es tejido nervioso que produce hormonas. Por lo tanto, el hipotálamo es el nexo entre lo endocrino y lo nervioso. Hay situaciones, por ejemplo, que el sistema endocrino no podría llevar el control. De hecho, ustedes están viviendo una situación de esas. En algún momento, su organismo se dio cuenta que ustedes ya no eran niños. Para darse cuenta de eso, quien lo nota es el sistema nervioso. Y dice, hey, ¿sabes qué? Este organismo humano ya creció lo suficiente, llegó la hora de que se transforme en un adulto. Por lo tanto, llegó la hora de activar el sistema endocrino y va a empezar a producir hormonas sexuales y se inicia la pubertad, ¿ya? Los cambios, los caracteres sexuales secundarios aparecen, ven el crecimiento de la manzana ana en los hombres, testicular, ovárico en las mujeres, desarrollo de la glándula mamaria, etc. Todo esto, el sistema endocrino no podría notarlo por sí solo. Todo esto lo nota el cerebro. Y el cerebro es el que le dice al sistema endocrino, ok, despierta, empieza a producir hormonas. En ese sentido es un nexo. También ocurre con otros eventos, con el estrés, por ejemplo, que también vamos a hablar del estrés. De qué manera el sistema nervioso es capaz de generar estrés en la gente. Hay entonces una conexión importante en esto, y esa conexión importante está representada acá en la señalización neuroendocrina, ya como una respuesta. Bien. Ahora, vamos a pasar a otro punto. Voy a irme acá primero a las diapositivas. Tenemos que entender algunas características de las hormonas. Lo primero, o uno de los tantos puntos que tenemos que considerar es, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos que tienen tres naturalezas. Pueden ser proteicas, es decir, proteínas, derivados de las proteínas, lipídicas, o sea, estar más relacionadas con los lípidos, o bien aminas. Esto también tiene importancia porque, dependiendo de la naturaleza, las hormonas se comportan de manera distinta. Por lo general, se hace una clasificación, que es la que está aquí arribita, y se nos dice que las hormonas proteicas, polipéptidos, son hidrofílicos. La palabra filia significa amor por. Por lo tanto, hidrofílicas significa que les gusta el agua. En otras palabras, las hormonas proteicas son solubles en agua.
Las hormonas lipídicas, en cambio, son hidrofóbicas. La fobia es que no le gusta. No le gusta el agua. Si no les gusta el agua, entonces son liposolubles. Se disuelven en lípidos. La tercera categoría de hormonas, recordemos, son las aminas. Y las aminas son más chicas, pero hay aminas hidrosolubles y liposolubles. Entonces acá no hay ningún criterio fácil para saber si una amina es hidrosoluble o liposoluble. Sin embargo, donde sí podemos generalizar es que si una hormona es proteica, entonces es hidrosoluble, y si una hormona es lipídica, entonces es liposoluble. Eso por lo pronto. Y esto, insisto, va a tener importancia enseguida. Ahora, tal como le habíamos dicho antes, Mister, ¿sí? ¿podría repetir que era liposoluble? Liposoluble es que no les gusta el agua y por lo tanto se disuelven en lípidos. ¿Ya? Esa ¿Las es la idea. hidrosolubles? ¿Ah? ¿Les gusta el agua? A las No, hidrosolubles sí les gusta ya. el agua, por lo tanto no se disuelven en lípidos. Ahora, voy a salir al tiro de esto mejor, ya que estamos hablando de esto. ¿Por qué esto es importante? Fíjense la imagen que está al frente, la que está acá. La estoy compartiendo ahora, la zona que está acá. En ese dibujito nos explican por qué es importante. Recuerde que las hormonas son mensajeros que necesitan un receptor. Ahora bien, dependiendo de la naturaleza de la hormona, ese receptor se ubica siempre en la membrana de la célula o bien puede estar adentro. En este primer caso, nos dice que es una hormona hidrosoluble. Por lo tanto, es una hormona de naturaleza proteica, o la asimilamos con proteica. Porque también podría ser una amina hidrosoluble, podría ser una amina como esta, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la solución. Nos dice que la hormona es soluble en agua. Va a viajar por la sangre y cuando llegue a su receptor, o cuando llegue a la zona en donde están sus células target, fíjese, el receptor, que es esta cosa azul, está en la membrana de la célula. Eso amarillo que está ahí es la membrana celular. No sé si ustedes recuerdan, pero la membrana celular es una membrana lipídica. Está hecha de fosfolípidos. Y desde aquí en adelante se introduce el mensaje. Vamos a ver también cómo lo hace. Ahora, y aquí está la diferencia. ¿Qué pasa si la hormona es liposoluble? O sea, es una hormona lipídica. La primera gran diferencia la vemos acá. Esta hormona, como es un lípido, puede pasar a través de la membrana porque la membrana también es un lípido. Como la membrana es lípido y la hormona es lípido, simplemente la hormona pasa a través de la membrana. No tiene problema. Difunde libremente. En cambio, fíjese acá, cuando la hormona es hidrosoluble, no puede pasar a través de la membrana. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer unos globitos, unas vesículas de secreción. Y esa vesícula de secreción es la que se fusiona con la membrana, y cuando se fusiona con la membrana, la hormona sale. Ahí tienes una diferencia que tiene que ver con la forma en cómo se desplazan. Ahora, cuando esa hormona, que es lipídica, llega a la sangre, y ahí viene el problema, para ella en realidad, tiene que asociarse con una proteína que la transporte. Porque como esta proteína, al ser un lípido, tiene fácil desplazamiento, podría irse y salir de la sangre. En cambio, al asociarse con una proteína, la proteína se encarga de transportarla. ¿Ya? Y por último, cuando finalmente esta hormona sale cerca de la célula blanco, de la célula target, bueno, nuevamente esa hormona puede pasar fácilmente a través de la membrana. No tiene límites. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la hormona, el receptor está obligado a estar en la periferia, cuando la hormona es proteica,
O bien, ese receptor puede estar dentro del citoplasma, dentro del núcleo, o donde quiera, cuando la hormona es lipídica. Esa es la importancia que tiene. ¿Ya? Fíjese acá, por ejemplo. Una hormona lipídica, voy a sacar el punterillo, una hormona lipídica sale, pasa a través de la membrana plasmática y se conecta con este receptor, ¿ya? Se genera una activación y eso hace que se modifique el comportamiento de esta célula. En el núcleo se modifica y hace algunos cambios que en el fondo activan a la célula para que produzca cosas. Acá, esta es una hormona de naturaleza proteica. Esta es una mina en realidad, ¿ya? Pero es lipofílica, por lo tanto, perdón, es hidrofílica, por lo tanto no es liposoluble. Como no es liposoluble, no puede pasar a través de la membrana directamente y necesita de receptores. Entonces, tiene un receptor aquí. Este receptor ahora tiene que llevar el mensaje hacia adentro de la célula. ¿Cómo lo hace? Mediante un sistema que se llama de segundos mensajeros. Un sistema de segundos mensajeros. Es equivalente, para que nos hagamos una idea. Pensemos, por ejemplo, que ya estamos en nuestra sala de clase, ya estamos aquí en la sala de clase, recordando la sala de clase, aquí está la puerta, ya aquí están los alumnos, ya, sus pupitres. Y vamos a pensar, por ejemplo, que hay que darle un mensaje a este alumno que está aquí. Viene la inspectora acá, ya, y el profe le abre, dice, ya pase, no, pero sabe que estoy tomando una prueba. Bueno, entonces ella le pasa un mensaje a este alumno. Este alumno se lo pasa para acá, este se lo pasa para acá, hasta que finalmente este alumno se lo pasa para allá y el mensaje llega. Bueno, esa idea es la misma que está implicada acá. Este sería el primer mensajero, es decir, esta sería la hormona que llega hasta el borde pero no puede entrar, y estos serían los segundos mensajeros, y este sería el último alumno que recibe el mensaje. Entonces, si no puede entrar directamente, va a utilizar un sistema de segundos mensajeros hasta que el mensaje sea entregado al receptor. ¿Ya? En ese sentido, insisto en eso, esta sería una hormona proteica. Caso distinto, vamos a suponer, la misma idea, está este alumno, ¿ya? Pero ahora viene, no sé, pongamos, ya viene Mijane, por ejemplo, ¿ya? Entonces viene Mijane, bueno, Mijane, si quiere entrar a la sala, lo va a hacer, porque la directora en el fondo no tiene ninguna limitación en ese sentido, si quisiera pasar. Entonces ella simplemente viene, cruza, llega, deja el mensaje. ¡Pum! Se ahorran los segundos mensajeros. ¿Por qué? Porque puede pasar fácilmente a través de la puerta, ¿ya? Esa es la idea de los sistemas de segundos mensajeros, ¿ya? Ahora, eso está fuertemente determinado, insisto, por la naturaleza de la hormona. Dígame. Entonces, la hormona ¿cómo se llama? ¿Lipídicas? Sí, lipídicas no necesitan el segundo mensajero. Exactamente, Nico. No necesitan segundos mensajeros. Ah, ya, ok. Actúan ¿Viste? directamente. ¿Y las ¿Y los proteicas? segundos mensajeros? Sí. ¿Los segundos mensajeros son normalmente proteínas? Normalmente son proteínas. Ya. Y el que es un segundo mensajero súper famoso es el AMP cíclico. ¿Ya? Hay otros sistemas más de segundos mensajeros también. ¿Ya? Pero los segundos mensajeros finalmente generan cascadas proteicas que van mandando los mensajes. ¿Ya? Esa es la idea de los segundos mensajeros. ¿Ya? Bien, ahora. Siguiendo con esto. Lo habíamos visto también. Las células pueden tener receptores para más de una hormona, pueden afectar a más de un órgano al mismo tiempo. ¿Ya? Las hormonas son destruidas constantemente por el hígado. Y aquí están una de las cosas importantísimas para entender. Este recuadro es importante que lo manejen bien. ¿Por qué liberamos hormonas? Bueno, hay varias formas por las cuales nosotros liberamos hormonas. Hay varios motivos por los cuales liberamos hormonas. Uno es, por ejemplo, frente a la disminución de concentración, disminución o aumento, para ser más completa la sentencia,
disminución o aumento de algunas sustancias en la sangre. Por ejemplo, voy a mencionar una hormona, que es muy importante. Vamos a hablar bastante de ella más adelante, por si acaso, ¿ya? Que se llama glucagón. Lo voy a escribir acá. Por ejemplo, la hormona que se llama glucagón, ¿ya? Diríamos, en lenguaje simple, que es la hormona del hambre. Lo voy a escribir con esos términos. Nosotros, ya, suponiendo, vamos, tenemos un rico almuerzo, ¿ya? Y pasa un tiempo, nuestros niveles de azúcar en la sangre suben, ya no, hay algunas de esas moléculas de azúcar se van a almacenar en nuestros tejidos, se mantienen ahí. Pero supongamos que después del almuerzo nosotros tenemos una tarde muy larga. De modo que nuestro nivel de azúcar en la sangre empieza a disminuir. Lo que nosotros veríamos entonces sería algo como esto. ¿Ya? Vamos a poner acá, se llama glicemia. ¿Ya? El nivel de sangre de la glicemia está dentro de un parámetro normal. Digamos que estos son los parámetros normales. Entonces vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a hacer con rojo, y un poco más grueso. Estaba más o menos normal, había bajado, tú almorzaste. Al almorzar tu glicemia sube, y después se empieza a ocupar el azúcar. Se empieza a ocupar, se empieza a ocupar, se empieza a ocupar. Y no has comido nuevamente. ¿Qué pasa cuando llegas aquí abajo? Bueno, aquí abajo, lo que va a ocurrir es que en ese punto se va a liberar esta hormona, glucagón. Y el glucagón saca reservas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir después es que nuestro nivel de glicemia va a subir. Ahí tú tienes un ejemplo de lo que dice acá. Que la liberación de hormonas responde frente a tres tipos de estímulos. Por ejemplo, frente a una disminución o aumento de la concentración de alguna sustancia. En este caso, lo del glucagón. El segundo caso, por control de otra glándula endocrina, lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Y aquí podemos definir esto de alguna manera como cadenas de mando endocrino, ¿ya? Y en ese sentido, hablando como de cadenas de mando, de jerarquías, una de las estructuras más importantes es la que hablábamos hace un rato, el hipotálamo, ¿ya? Y la hipófisis. Ahí hay una cadena de mando severa, la vamos a analizar. Y por último, por estimulación nerviosa, por ejemplo, la liberación de adrenalina, que es una hormona que se libera frente a un cuadro de estrés agudo, frente a un cuadro de peligro, real o no. Se libera adrenalina, ¿ya? Pero para esta liberación nosotros lo hacemos mediante una percepción nerviosa. Ya tú ves cuando el auto viene muy rápido y está a punto de atropellarte, ya tú lo ves así. ¿Alguien comentó algo así? Sí, entonces este sería como de hipotálamo, No, la adrenalina no. ¿no? La que es de Ya. hipotálamo es la segunda. ¿Ya? La segunda sí. En la segunda está esa cadena de mando, pero esta no. Es estimulación nerviosa, pero de manera distinta. Lo que pasa es que para entender bien cómo funciona esto, tenemos que saber un poco del sistema nervioso. ¿Ya? A lo mejor vamos a alcanzar a explicarlo, a lo mejor, pero yo lo veo más difícil, Ok. porque hay que entender cómo funciona el sistema nervioso. ¿Ya? Bien. Y, bueno, aquí está lo que habíamos hablado. Dependiendo del tipo de hormona, del tipo químico de hormona, si es lipofílica, puede pasar directamente a través de la membrana, y por lo tanto los receptores pueden estar en el citosol o en el núcleo. En cambio, si es de naturaleza proteica, el receptor de manera obligada está en la superficie de la membrana, y de ahí para adentro va a necesitar sistema de segundos mensajeros. Otra imagen que refuerza lo mismo, ¿ya? Esta es una hormona lipídica, pasa libremente, llega hasta el núcleo directamente, no tiene problemas. Esta es una hormona de naturaleza proteica, necesita de sistemas de segundos mensajeros, ¿ya?
Bien. Y antes de seguir con esto, necesito que expliquemos este esquemita. Sin embargo, no tenemos el tiempo necesario como para explicar completamente este esquema. ¿Ya? Yo les voy a dar la clave para que ustedes lo puedan analizar. A ver si lo alcanzamos a ver. Fíjese que aquí se está comparando la misma hormona, epinefrina, desde dos puntos de vista. ¿Qué pasa con la epinefrina cuando tenemos el mismo receptor, pero diferentes proteínas que están dentro, que no se muestran acá? ¿Y qué pasa cuando tenemos la misma hormona, pero diferentes tipos de receptor? Así tenemos que entender esto. Y aparecen tres tejidos distintos. Nos dice, primer tejido, hígado. Comparado con el músculo liso de un capilar, de una pared. Fíjese, cuando la epinefrina actúa en un receptor beta del hígado, el hígado como respuesta libera glucosa. Cuando la epinefrina actúa en un receptor beta de una célula, de una arteria, esa arteria se relaja. ¿De qué depende el efecto? Bueno, de lo que hay dentro de la célula. En este caso. Y eso es más o menos fácil de entender. Si tú le das instrucciones a personas distintas, puede que respondan de manera distinta a esa instrucción. Si tienes una urgencia ya, médica, ¿ya? El chofer de la ambulancia va a responder de una manera y el encargado paramédico va a responder de otra manera frente a la misma urgencia, porque responden de acuerdo a su función. Pero aquí tenemos la misma célula, células de pared lisa, pero tenemos receptores distintos. Y el tipo de respuesta cambia, ¿ya? Pero insisto, eso vamos a tener que conversarlo en la clase siguiente. Muchachos, a propósito de clase siguiente, ya completaríamos 2 clasecitas. La clase siguiente vamos a tener un quiz al final, ¿ya? Como antes lo estábamos haciendo, cada 2 clases un quiz al final. La próxima clase tendríamos un quiz, unas 4 o 5 preguntas al final de la clase, ¿vale? Bien, les subo este video, yo creo que hoy día mismo para que lo puedan analizar, ya para que lo